Hola muchachos, bienvenidos a nuestra clase de matemáticas. En esta oportunidad vamos a hacer la corrección de la actividad 1 y 2. Espero que estén muy atentos para que hagan sus correcciones. De este video pues voy a pedir para la otra semana que ustedes evidencien que hicieron la corrección, y para los que en el primer periodo sacaron menos de 3 puedan hacer su superación con la actividad 1. Entonces adelante, vamos a corregir esas actividades y mucho juicio. Bueno, empezaremos con la actividad 1 sobre intervalos. Entonces el primer punto dice: expresa cada desigualdad con una notación de intervalos. Y nos encontramos con el intervalo menos 2 es menor que x y x es menor o igual que 1. Esta desigualdad corresponde al intervalo abierto a la izquierda menos 2,1 y cerrado a la derecha. Entonces el paréntesis se coloca porque aquí al lado izquierdo solamente tenemos la desigualdad menor que, y al lado derecho se coloca corchete porque en la desigualdad tenemos menor o igual que 1. Entonces, como x está entre menos 2 y 1, entonces menos 2,1 es la solución a la desigualdad. Bueno, ahora en el b resulta que 0 es mayor o igual que x. Como 0 es el mayor de todos, 0 es el mayor de todos, aquí esta desigualdad hay que corregirla, porque la desigualdad correspondería, como dicen que 0 es el mayor de todos, entonces, y que es mayor o igual que x. Entonces la verdadera desigualdad corresponde a menos infinito coma 0, y tenemos que cerramos con corchete. Entonces 0 es mayor que todos, 0 es mayor que todos, que dice 0 es mayor que x. Entonces si 0 es el mayor de todos, debe ir aquí al lado derecho con un corchete, y el intervalo iría desde menos infinito, siempre que se coloca el infinito se coloca el paréntesis, y al lado derecho se coloca el corchete porque dice que 0 es mayor o igual. Bueno, vamos para el C. X está entre 4 y 8, y aquí vemos que en forma correcta el intervalo quedó 4,8 abierto a ambos lados. Aquí está abierto a ambos lados porque en ambos lados está menor que, y no hay ningún menor igual o mayor igual. Entonces estas dos estarían bien, estas dos estarían bien, y habría que corregir la segunda. Entonces nos vamos con el segundo punto. En el segundo punto dice: muestra cada uno de los intervalos como una gráfica en la recta numérica. Entonces nos dan el primer intervalo
cerrado a la izquierda, menos 2, infinito. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que según lo que nos piden en el ejercicio, lo debemos mostrar el intervalo en una recta. Entonces, para eso, a la izquierda empieza en el menos 2. Aquí vemos que el estudiante lo puso con un punto relleno, indicando que el menos 2 se toma o hace parte de la solución y que va hasta más infinito. Como va hasta más infinito, pues se deja indicado a la derecha como una recta que apunta hacia la derecha. Bueno, en el B dice 5 medios, 4. 5 medios, 4. Entonces, en forma correcta, ella lo empieza desde 2 y medio, porque serían 1 medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios, 5 medios, hasta el 4. Aquí los puntos no están rellenos. ¿Por qué no están rellenos? Porque no se toman, o sea, ahí empieza, pero no se toman esos dos números. ¿Y dónde nos indica la desigualdad o el intervalo que no se toman? En los paréntesis. Cuando el número tiene al lado izquierdo un paréntesis, yo lo hago en la gráfica con un punto que no está relleno. Y lo mismo ocurre al lado derecho. Este 4 con el paréntesis a un lado nos indica que va hasta el 4, pero que el 4 no se toma. O sea que ese punto está correcto. En el C nos indica el intervalo de 0 a 3 cerrado a ambos lados. Entonces, en este caso, de 0 a 3 tiene los dos extremos con el punto relleno. O sea que estos dos números sí se toman y hacen parte de la solución, y esto nos lo indican los corchetes. Así como en el ejercicio anterior los paréntesis nos indicaban que los extremos no se tomaban, en este punto C los corchetes nos indican que los extremos sí se toman. Bueno, o sea que de estos 3 puntos la estudiante tiene los 3 buenos. Y continuamos. En el siguiente punto nos dicen que la definición de un intervalo explicita que es un conjunto de números reales. ¿Por qué hacer esto explícito es necesario? La respuesta aquí que nos dan es que es necesario especificar de manera clara y detallada que el intervalo son subconjuntos de números reales, porque con los números reales encontramos la infinidad de números que hay entre uno y otro. Esta respuesta es correcta porque pues cuando damos un intervalo, no solamente la respuesta indica que los extremos hacen parte de la solución, sino también la infinidad de números que están entre esos dos extremos. Entonces, si por ejemplo estamos hablando que entre 0 y 3 no es solamente el 0, el 1, el 2 y el 3, sino que también nos dan los números que
que hay entre el 0 y el 1. ¿Qué números hay entre el 0 y el 1? Un medio, un tercio, un quinto, todos los números que hay entre el 0 y el 1. Entonces, por eso la respuesta está buena, porque dice que es necesario, porque son subconjuntos de un número real y porque los números reales encontramos la infinidad de números que hay entre el uno y el otro. O sea, esta respuesta está correcta. Pongámosle que está correcta. Luego continuamos con la B, que dice: ¿cómo sería la representación gráfica de un intervalo definido en el conjunto de los números enteros y en el de los racionales? Entonces, la representación gráfica no es otra cosa que la recta numérica. Y si yo quiero hacer la representación gráfica de los números enteros, solamente debo marcar dónde van esos números enteros. Pero si yo quiero expresar gráficamente la representación de los números racionales, además de los enteros, debo incluir entre ellos los números fraccionarios o racionales, los números que tenemos de la forma A sobre B. Entonces, aquí 3 medios está entre el 1 y el 2. Entonces, esta representación gráfica está bien. Y en los enteros solamente colocamos los números enteros que hay entre consecutivamente. O sea que también esta pregunta está bien. Y continuamos. Dice: con base a lo anterior, ¿qué relación se puede establecer entre los reales y los demás conjuntos numéricos? Entonces nos dice en la respuesta: la relación que existe es que todos los conjuntos hacen parte de los números reales. Bueno, pues aquí tendríamos que ser un poco más precisos. Todos los conjuntos hacen parte de los números reales. Para indicar que un conjunto hace parte de los números reales, en matemáticas la relación se indica mediante este símbolo, que es contenido. Entonces, por ejemplo, los números naturales están contenidos en los números reales. Entonces, la relación que hay entre los conjuntos numéricos que están dentro de los números reales es una relación de contenencia. Bueno, entonces aquí pues en palabras del estudiante, él está diciendo que los conjuntos o los subconjuntos hacen parte de los números reales. Y en palabras matemáticas, esas palabras de que hacen parte se indican matemáticamente como que N es un subconjunto de R. En matemáticas se habla de relaciones, de contenencias entre dos conjuntos numéricos. Y eso es todo. Desde aquí, ¿de acuerdo? Bueno, ahora empezaremos con la corrección de la actividad 2 sobre operaciones entre intervalos. Los primeros 4 ejercicios correspondían a ejercicios sobre intersección. Entonces, en el primero nos dice: para cada uno de los casos siguientes, determina el conjunto A intersección B. ¿Por qué hago el énfasis en la intersección? Porque muchos me hicieron, en vez de intersección, o copiaron este símbolo como unión. Tal vez pensaron que en el taller estaba mal copiado o alguna cosa, o que eso se había volteado solo. Bueno, en todo caso, para el primero había que hallar
para los primeros 4 había que hallar la intersección. Vamos con el primero. En el primero el intervalo es 2,5 cerrado a ambos lados y B menos 1,3 también cerrado a ambos lados. Entonces, para poder hacer esta intersección nos queda más fácil si lo hacemos gráficamente. Entonces, en este caso se debe copiar, porque muchos hicieron esto sin copiar. Hacían la recta numérica, pero no le colocaban en la parte de encima, no le colocaban los intervalos. Entonces, por ejemplo, el intervalo A desde el 2 hasta el 5 se debe colocar e identificar como que ese es el intervalo A. Y lo mismo el intervalo B, va desde el menos 1 hasta el 3 y hay que identificarlo como intervalo B. ¿Dónde coinciden el intervalo A y B? O sea, ¿dónde se cruzan? ¿Dónde tienen la misma solución? Desde el 2 hasta el 3. Entonces, como el extremo A se toma y el extremo B también se toma, el intervalo solución A intersección B es cerrado tanto a la izquierda como a la derecha y la solución es intervalo cerrado 2,3. Bueno, ese sería nuestro primer ejercicio. En el segundo nos dicen que A va del 2 hasta infinito y que el B va de menos infinito hasta el 5. Aquí hay que hacer solamente una corrección porque resulta que en la fotocopia que se les dio, en el taller que se les dio, este intervalo, este símbolo va hacia afuera. Perdón, es este símbolo va hacia afuera. Y este que tiene, este de acá, también va hacia afuera. ¿Esto qué indica? Que estos hacen la parte, estos están haciendo las veces de paréntesis. Esto aquí hace las veces de paréntesis. Entonces el que vaya hacia afuera quiere decir que el infinito no se toma y que es abierto a la derecha. Y este que vaya hacia el otro lado indica que el menos infinito no se toma y que es abierto a la izquierda. Bueno, después de esta aclaración de ese símbolo, de ubicar de 2 hasta infinito, que es 2 tomándose el 2 y con una semirrecta que va hacia la derecha, y el B que es desde menos infinito hasta el 5 también tomándose el 5. Pero estos dos no son la solución es, como estamos hallando la intersección, la solución es donde los dos coinciden en el intervalo. Entonces coincide desde el 2 hasta el 5, donde efectivamente nos colocan la solución que la intersección A intersección B es igual a 2,5 cerrado en ambos lados. Muy bien. Nos vamos para la página número 2. En la página número 2 nos dan el intervalo desde el menos 3 hasta el 11, desde el menos 3 hasta el 11, que está desde aquí hasta acá,
y el B el 6, desde el 6 hasta el 11. Pero pues en esta parte quiero que miremos una cosa. Vamos a mirar la fotocopia. Entonces, en la fotocopia vemos que el tercero, en el B, no aparecen ni paréntesis, no aparecen ni paréntesis. Miremos aquí. Aquí aparece es una llave. Y al lado derecho también aparece una llave. Entonces, cuando aparecen entre llave dos elementos, entonces ya estos elementos no corresponden a un intervalo, sino que corresponden a un conjunto. Entonces este B no es un intervalo, es un conjunto que tiene dos elementos, los elementos 6 y 11. Los elementos 6 y 11. Entonces vamos a mirar, vamos a devolvernos aquí. Entonces vamos a corregir esta parte. En esta parte aquí había era una llave y aquí también había una llave. Entonces los elementos 6 y 11. Y por lo tanto esta parte de acá no se debe incluir, esta parte de acá no se debe incluir, o sea que esta parte no se incluye. Ahora, lo que sí se incluye, y de pronto no hizo la estudiante, son solamente los puntos. Estos dos puntos, perdón, estaba sobre la intersección. Estos dos puntos sí se incluyen. Entonces, ahora sí devolvámonos. Miremos. Tenemos el intervalo AB y tenemos el conjunto cuyos elementos son 6 y 11. Entonces, esos dos elementos también hacen parte del intervalo A. Esos dos elementos también hacen parte del intervalo A. Entonces, la solución van a ser los dos elementos. Entonces, en este caso, A intersección B no va a ser con paréntesis, sino que va a ser con llave, porque solamente van a ser dos elementos, los elementos 6, 11, las dos soluciones que hay acá. Entonces ahí habría que hacer esa pequeña corrección y nos vamos para el siguiente. Aquí en el cuarto tenemos que los reales son, perdón, que el conjunto A son los números reales y que el conjunto B es el intervalo de 3 hasta 4, pero entonces miremos a ver. Resulta que el 3 hasta el 4 está cerrado al lado izquierdo y está abierto al lado derecho. Entonces, aquí tenemos otro pequeño inconveniente, y es que del 3 al 4 hay uno que no se toma y es el 3, perdón, el 4. Entonces no debemos tomar el 4. Entonces si yo voy a hacer la intersección entre A y B,
como A tiene todos los reales, en realidad la intersección va a ser el mismo B. Entonces A intersección B es igual a B. Y B son los números del 3 al 4 sin tomar el 4. O sea que esto aquí es abierto. Listo. Aquí todo esto, lo que sigue acá, esta parte de acá, sobra. Porque la solución solamente va a ser el conjunto B. Y continuamos con los ejercicios de unión. Para los ejercicios de unión no vamos a hacer sino uno y el ejercicio de sustracción también vamos a hacer uno. Entonces, por ejemplo, aquí sí había que hacer la unión entre los ejercicios 5 y el 10. Entonces nos dan los dos intervalos. En este caso el intervalo es desde el menos 2 hasta el 5. Entonces aquí vemos que en forma correcta el menos 2 hasta el 5 y el B es desde el 0 hasta el 7, sabiendo que el 0 no se toma y pues que según esto tampoco se debería tomar el 7. Vamos a ver qué es lo que nos dice la copia. Ninguno de los dos se toma. Estos los dos se toman y desde el 0 hasta el 7 ninguno de los dos se toma. Entonces, como ninguno de los dos se toma, al lado derecho debe ir abierto, o sea que ese de ahí no se toma. Y la solución iría, aquí ya es diferente a lo que se hizo en la intersección, que era que mirábamos cuáles eran los comunes. Si este ejercicio fuera de intersección, entonces yo diría que los comunes irían entre estos dos. Pero en este caso es la unión. Y la unión va desde el comienzo del que está al lado izquierdo hasta el final del que está al lado derecho. O sea, en forma efectiva, desde el menos 2 hasta el 7 sin tomar el 7. Este ejercicio está correcto. Lo único es que en esta parte, en la gráfica, porque miren que aquí en la solución no lo incluyeron. En la gráfica, al hacer el punto relleno, sí se incluye. Entonces aquí se incluye, pero en la solución está buena. Entonces la solución no se está incluyendo el número 7. ¿Cómo no se está incluyendo? Porque el intervalo es abierto a este lado cuando yo le dejo el corchete al revés. Listo. Entonces nos vamos con uno de los ejercicios. Sobre resta. Bueno, vamos con el número 11. Entonces, en el número 11 también se daban los conjuntos A y B y había que hallar
había que hallar a menos b y b menos a. Entonces aquí nos dice en el 11 que b era solamente los números menos 10,7, solamente esos dos números, no eran un intervalo. Entonces por esa razón pues vamos a verificar aquí. Desde el menos 10,7 y los números menos 10,7. Entonces, ¿qué nos indica esto? Nos indica que uno es un intervalo, que va desde el menos 10 hasta el 7, y que el otro no son intervalos, sino que son los puntos. El otro son los puntos, pero como son puntos deben ser rellenos. Entonces son estos dos puntos. Entonces este de aquí abajo sería A, y estos dos puntos serían B. Entonces cuando yo voy a hacer A menos B, si yo a este intervalo le quito este conjunto que solamente tiene estos dos elementos, entonces si yo a A le quito B, me queda A sin los extremos, o sea que en realidad A menos B sería el intervalo. Vamos a arreglarlo acá. Sería el intervalo desde el menos 10 hasta el 7. O sea que aquí este que colocó como respuesta el estudiante, que es desde el menos 10 hasta el 7, está bueno en el sentido de que cogió la mayoría de los puntos, pero está malo porque había que restarle lo que correspondiera a B, y B tiene los dos puntos extremos. Entonces es el intervalo desde menos 10 hasta el 7, pero abierto a ambos lados porque los extremos no se toman. Ahora, si yo quiero a B restarle a A, si a B le resto A, me quedo sin esos dos puntos, porque resulta que A tiene los dos extremos, y si yo a B le quito A, me queda el conjunto vacío. O sea que realmente la solución no es desde el menos 10 hasta el 7, sino que B menos A va a ser el conjunto vacío. Bueno, esto sería todo para la rectificación de la actividad 2. Bueno, ahora empezaremos con la... Bueno, muchachos, nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, mucho juicio. Chao.